Entonces, usted me dirá, dijimos que estos que están aquí los colocó el hombre para cumplir el papel que le pertenece a estos. O sea, estos que están aquí, que no son bíblicos, que fue el hombre que lo puso ahí, y este que está aquí, que sí es bíblico, pero que no cumple su rol. Entonces, los diáconos y los presidentes de sociedades, junto con el copastor, están administrando la iglesia cuando ese papel no les corresponde a ellos. Ese papel le corresponde a los administradores de la iglesia, según Efesios 4:11, que son estos. Si no es así, si yo estoy equivocado, escríbame, sáqueme del error y demuéstreme lo contrario. Búsqueme 2 citas bíblicas que me demuestren lo contrario. Sáqueme del error. Entonces, ¿por qué si los evangelistas están aquí, los pastores, los profetas, por qué si están aquí, por qué no están administrando la iglesia? Sencillo, porque el pastor se siente más cómodo con estos ministerios. Se siente más cómodo con eso, tiene más confianza con eso. Y tiene más confianza reunirse con los diáconos para tomar decisiones. Sí, violentando las reglas bíblicas. Dígame que no la está violentando, porque la Biblia me dice que no son los diáconos, ni son estos los administradores de la iglesia. Me dice que son estos que están en Efesios 4:11. Dígame que no la está violentando, demuéstremelo con la Biblia. Búsqueme 2 citas bíblicas que me demuestren que no es así. Que no es así. Te dirá, sí, pero el pastor es una autoridad. Sí, es una autoridad, pero la autoridad que Dios tiene, el pastor es una autoridad, pero no tiene derecho a quitar lo que Dios puso. Él no está por encima de la Biblia, no tiene permiso para cambiar las cosas de la Biblia. No tiene permiso. Nadie tiene permiso para cambiar las cosas de la Biblia. Cada uno se debe someter. Hablamos de reino, pero no entendemos lo que significa la palabra reino. La palabra reino tiene principios. Y la palabra del reino es que tú te sometes, yo me someto. Si tú no te sometes a Dios, tampoco yo me tengo que someter a ti. Tú primero te sometes a Dios y yo me someto a ti. Entonces lo que vemos aquí es que los diáconos están por encima de los apóstoles. Eso es lo que está sucediendo. De los predicadores, de esos 5 ministerios. Búsqueme una sola cita bíblica donde diga que los diáconos están por encima de esos 5 ministerios. Una sola cita bíblica, búsquemelo. Búsqueme una sola cita bíblica. Y si no están por encima, ¿por qué entonces se reúnen los diáconos con el pastor para sentar, para disciplinar a los otros 4 ministerios y para tomar decisiones en la iglesia? Entonces están haciendo un papel que no le corresponde. Ese no es el papel de los diáconos. Los diáconos tienen que irse a bregar con la viuda y los huérfanos, que para eso fueron puestos. Para eso fueron puestos. Llámeme y demiéntame, sáqueme del error. Sáqueme del error, busque sus citas bíblicas. Sáqueme del error. Dígame que sí, que los diáconos, ese es su papel. El papel de los diáconos es con las viudas y los huérfanos, la comida y las finanzas. No para entrar a la iglesia, porque estos son los administradores de la iglesia. Ah, pero que el pastor se siente más en confianza con estos que aparecen aquí, con el copastor, con el presidente de sociedades y con los diáconos. El hecho de que el pastor tenga más confianza con ellos no tiene derecho a violar las reglas bíblicas. No tiene derecho a quitarme mis derechos a mí. Si me quitan mis derechos a mí, yo puedo quitarte los tuyos. Escúcheme. Usted no tiene derecho a quitarme, usted no tiene autoridad para quitarme mis derechos a mí. Usted tiene que respetar mis derechos para que los suyos sean respetados. Porque no exija que sus derechos sean respetados cuando usted está violando los míos. Porque estamos hablando de que vivimos en un reino. Tenemos un reino y tenemos principios. Sí, pero tus principios solamente cumplen tu propósito y violan mis derechos. Entonces, ¿dónde está mi derecho como administrador en este rango? No me diga que yo tengo más falta que yo como evangelista, yo como profeta. No me diga que como maestro yo tengo más falta que todos estos ministerios. Tengo más falta que los diáconos, más falta que los presidentes de sociedades. Y si todavía la tuviera, el dueño de la iglesia es Dios y Él constituyó a estos. Él constituyó a estos. Si todavía la tuviera, Él fue que dijo que esos son los administradores de la iglesia. Entonces, ¿por qué tenemos otra gente administrando la iglesia? Mira, y entonces, ¿qué hacemos con las sociedades? Las sociedades ni siquiera son bíblicas. Sin embargo, están dirigiendo la iglesia. Esos puestos de las sociedades, ¿sabe quiénes deben tenerlo? Estos que están aquí. Según la Biblia, ellos son los administradores. Entonces, o las sociedades se quitan porque no son bíblicas, o se ponen a esa gente que están ahí a administrar las sociedades. ¿Cuáles gente? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Esos son los que deben administrar las sociedades. ¿Por qué no me dice a mí que hay otra gente que deben administrar las sociedades? Escúcheme,
Pero si yo tengo un error, sáqueme del error. Enséñeme. Enséñeme. Enséñeme mi error. Todos nos equivocamos. Yo también me puedo equivocar. Todos pecamos. Yo también me puedo pecar. Pero enséñeme mi error, que yo quiero verlo. El hecho de que los pastores se sientan cómodos con los presidentes de sociedad y con los copastores, no significa, y con los diáconos, no significa que tienen que quitarme mi rol a mí, que Dios me entregó a mí. Escúcheme. Y ese mal está en todo San Isidro. Yo no sé en otras iglesias de esta nación, pero en todo San Isidro está ese mal, que los pastores se sienten más cómodos con los puestos que ellos ponen que con lo que Dios estableció. Y quitan a lo que Dios estableció, que son estos, para poner a lo que ellos quieren, a los dirigentes de sociedades. Y tienen sentado a los predicadores, y tienen sentado a los profetas, y tienen sentado a los maestros, y tienen sentado a los que se dicen ser apóstoles. Porque ellos se sienten más cómodos con lo que Dios nos dijo. Excúseme, desmiéntame si no es así. Yo me reúno con todos los pastores de aquí de Bonito y San Isidro para que me demuestren a mí, me busquen las citas bíblicas que ellos tienen para que me demuestren a mí que yo estoy en un error. Me reúno con todos para que me demuestren a mí que está bien lo que están haciendo y que está bien, y para que me traigan las citas bíblicas y me saquen del error. Con todos me reúno. Con todos me reúno.